Pablo ya inició hablando en este capítulo número 15, de los versos 1 al 2, la razón por el cual él está predicando el Evangelio. Y no hay otra razón más que para que muchos puedan llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo a través de ser salvados, ¿verdad? Pero el creyente también en este caso tiene que esforzarse por retener la palabra de Dios en su corazón. Por ello es que habíamos hablado en el verso 1 y 2, ya la vez anterior, respecto que aquel que conoce el Evangelio tiene la necesidad de proclamarlo, para que los que escuchen también puedan sentir la necesidad de aceptarlo. Y a su vez, cuando estén escuchando del Evangelio para aceptarlo, bueno, también tengan la necesidad precisamente para buscar esa salvación en la fe, a través del arrepentimiento y llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo y conocerle. Por eso es que el día de hoy, mis queridos hermanos, tenemos la segunda parte de este capítulo 15, de los versos 3 al 5, respecto a la salvación, ¿verdad? Y bueno, dice el verso número 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo está diciendo que el evangelio que él enseña, que él instruye, no es precisamente una doctrina que él mismo haya inventado o que él mismo haya sacado de su propia inspiración, o sea, en sus propias ideas, sino que lo que está afirmando él es que él lo recibió de primera mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de acuerdo a lo que dice Gálatas en el capítulo 1, verso 12. ¿Qué dice Gálatas 1, verso 12? Bueno, pues dice la Escritura, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y considera también que la enseñanza de los apóstoles es autoritativa. Cuando se dice autoritativa significa que está certificada y que se originó directamente en la persona de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, a través de haber recibido esta enseñanza, él estaba obligado a compartirla, tanto a judíos como a gentiles, como dice claramente el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versos 20 al 21. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 20, versos 20 al 21. Y dice así la Escritura, y como nada que fuese inútil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, él está comentando aquí respecto a que prácticamente él tiene la responsabilidad y está obligado a predicar el Evangelio, pero no solamente eso, también está obligado a actuar en la calidad de un guardia de la doctrina cristiana, como dice precisamente en el capítulo 11, verso 23, en donde está prácticamente en la cena del Señor previa, y él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto mostrando de igual forma que lo único que está enseñando es palabra de Dios, o sea, inspiración divina traída directamente a su corazón para él lo pueda exponer. Entonces pudiéramos considerar que toda palabra que viene a nuestra vida de parte del Señor, nosotros mismos debemos de proclamarla y no debemos de echarle, como se dice por ahí, de nuestra cosecha, o utilizar textos que no están dentro de la Escritura o argumentos fuera de la Escritura como para exaltar a otro tipo de personas. Entonces, muy claro se puede decir que el Evangelio que Pablo estaba recibiendo de parte de Jesús y la doctrina de los apóstoles se desarrolló prácticamente como una fórmula que se usaba desde ese entonces en las confesiones de fe en la iglesia primitiva y también en la predicación de la enseñanza en las iglesias del día de hoy. Bueno, ¿cuál es esta fórmula? Pues sencillamente muerte, sepultura, resurrección al tercer día de la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la fórmula de lo que en algún sentido estaba hablando el apóstol Pablo en estos versos 3, 4 y 5 respecto a lo que se refiere en un sentido tácito, breve, exacto, preciso y claro, ¿sí?,
de lo que significa el Evangelio. Ahora, Pablo también en algún sentido es un eslabón de la larga cadena de testigos de la verdad, de la muerte y de la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo, de la cual nosotros, tú y yo, somos parte de esta misma cadena, porque conjuntamente y de forma pertinente, cada persona que conoce del Evangelio se lo proclama a otra persona. Entonces se va dando de trasmano directamente el Evangelio para que las personas conozcan del Señor. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Pablo, en algún sentido, también está resumiendo en estos dos versículos la obra completa de Jesucristo, que está divinamente plasmado y fundado en la Escritura. ¿En dónde? En los versos 3 y 4, como dice claramente aquí la palabra del Señor, en donde menciona en 1 Corintios 15, versos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí podemos ver algo muy importante. Usa el apóstol Pablo 2 veces la frase conforme a las Escrituras para demostrar y confirmar algo importante, que el Evangelio está arraigado, está intrínsecamente puesto y prometido en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que aquí hay 4 enseñanzas elementales del Evangelio que pueden ser resumidos en 4 hechos redentores. ¿Cuáles son los 4 hechos que están aquí en estos 2 versos, en el verso 3 y 4? Bueno, primero que Jesús o Cristo murió por nuestros pecados. Número 2, que fue sepultado. Número 3, que resucitó al tercer día de los muertos. Y número 4, que apareció a Cefas y luego a los 12 apóstoles. Son 4 hechos que resumen todo el Evangelio. O sea, dicho de otra forma, que toda la plataforma de creencias que nosotros como cristianos, como creyentes tenemos, está siempre sembrado, cimentado bajo todo este esquema de creencias. 4 cosas importantes que nosotros debemos de conocer, de saber y de exponer siempre cuando se habla precisamente del Evangelio. Y esto nos lleva precisamente a nuestro primer punto, mis hermanos, que el Evangelio es el cumplimiento a las Escrituras, ¿verdad? Dice el verso número 3 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Debemos observar que Pablo no usa el nombre de Jesús, sino que utiliza el título mesiánico de Cristo. Al momento de decir conforme a las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y Pablo está hablando de la profecía de Isaías, donde este profeta afirma que el Mesías, el ungido de Dios, el siervo sufriente, fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Ahora, el mismo Isaías, en Isaías 53, de los versos 5 al 10, hace referencia a la profecía que se cumplió, ¿sí? Posteriormente, cuando vino mi Señor y Salvador Jesucristo a morir por nosotros. Y leo textualmente, y dice la Escritura así en Isaías, en el capítulo 53, versos 5 al 10. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sustentándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces
vemos aquí claramente que Isaías habla de que mi Señor Jesucristo, en Él fueron puestos todos nuestros pecados, pero no solamente esto, sino que Él murió por nuestros pecados. Y esto, si ustedes van directamente al libro de los Salmos, en el capítulo número 22, en el verso 16, menciona también respecto a esta instancia en donde dice la Escritura en el Salmo 22, verso 16, como perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, hablando precisamente en el momento previo a su crucifixión y a su juicio delante de los hombres, del Sanedrín y de todo el pueblo de Israel. Y dice ahí, se acercaron, o me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Bueno, esto habla precisamente de cómo taladraron a través de clavos tanto las muñecas como los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Esto mostrando verdaderamente que una muerte de ese tipo era una muerte exageradamente sufriente, y los romanos eran especialistas en otorgar un sufrimiento tardado para que la persona escarmentara en el caso de que fuera un maligno. Pero en el caso de mi Señor Jesucristo, Él no cometió ningún pecado y ninguna maldad, pero sin embargo el juicio condenatorio que había en contra de nosotros, Él se puso en su lugar por cada uno de nosotros. Entonces pudiéramos ver claramente cómo es que mi Señor y Salvador Jesucristo cumplió las profecías mesiánicas del Salmo 22, así como de Isaías 53. Y cuando mi Señor Jesucristo también instituyó la cena del Señor, estaba expresando verbalmente que el Mesías moriría por nuestros pecados o por los pecados de su pueblo, ¿verdad? Como menciona claramente Mateo 26, verso 28, dice la Escritura así en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Ahora, la frase por nuestros pecados aparece en otras epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Dice ahí en Romanos, en el capítulo número 5, verso 8, y quiero ir ligero con estos comentarios. Dice así la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí en Gálatas, en la epístola a los Gálatas del mismo apóstol Pablo, menciona algo importante también. Vayamos ahí a Gálatas en el capítulo número 1, verso número 4. Habla de mi Señor Jesucristo y dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y una tercera cita es Efesios en el capítulo 5, verso número 2. Efesios 5, verso número 2. Y dice la Escritura así: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Todos estos pasajes que acabamos de leer llevan una preposición en griego que es uper, así tal cual. Y esto significa o es igual a la palabra por, ¿verdad? O sea, por nuestros pecados Él se entregó a sí mismo por nosotros, y esto hace referencia o comunica la idea de que mi Señor Jesucristo, ¿sí? Él es nuestro representante como también nuestro sustituto. Esto significa que Cristo no solamente nos representa delante de Dios, sino que toma nuestro lugar muriendo en la cruz por nuestros pecados. Entonces pudiéramos considerar que la afirmación "Cristo murió por nuestros pecados" es un resumen doctrinal
de la expiación. ¿Cuál es la expiación? La expiación, bueno, que nosotros, habiendo sido culpables, Cristo tomó nuestro lugar para morir por nosotros y sufrir en esa cruz. El sufrimiento que nosotros teníamos ya destinado antes de conocer a mi Señor y Salvador Jesucristo, y que ahora ya no padeceremos esa condenación eterna. Entonces aquí podemos ver claramente cómo es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como sustituto, Él murió para aplacar la ira de Dios y satisfacer las demandas de la ley. Ahora también mi Señor Jesucristo, como abogado, ¿verdad?, llevó a cabo la reconciliación y nos hizo justos delante de Él. ¿Cómo? A través del derramamiento de su sangre, de acuerdo a lo que dice 2 Corintios en el capítulo 5, verso 21. Ahora también Jesús, como nuestro mediador, estableció un nuevo pacto y nos establece como parte de su pueblo, como parte de sus hijos. Esto lo dice también 1 Corintios en el capítulo 11, verso 25. También como nuestro Salvador, o sea, Jesús nos concede la vida eterna a través de la fe y del arrepentimiento en Él, como lo dice claramente Juan 3:16. Esto nos lleva a un segundo punto, mis queridos hermanos, que el Evangelio es como promesa en la Escritura. Cuando Jesús se encontró con los discípulos en el aposento alto, esto fue directamente en el domingo de resurrección, él a cada uno les dijo en grupo, ¿verdad?, que se tenía que cumplir, era necesario que se cumpliese todo esto conforme estaba escrito acerca de Él. ¿En dónde? En las Escrituras, como dice claramente el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24, versos 25. Voy a ir al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versos 45 y 46. Y dice así la Escritura: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y dice luego el verso 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Lo ves? Aquí está hablando prácticamente de las cosas que tenían que suceder, y podemos ver claramente que el Antiguo Testamento declara que Cristo sufriría, como ya lo mencionamos en el Salmo 22 e Isaías 53, y que resucitaría al tercer día como promesa de parte de Dios. Ahora, vemos aquí claramente que el verso número 4 dice: y que fue sepultado. Aquí hay que entender una cosa. Aparte de los escritores de los evangelios, ¿quiénes? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, Pablo también lo menciona en sus epístolas. ¿Qué cosa? Bueno, la sepultura y la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y hace notar, ¿qué cosa? Que Jesús fue bajado de la cruz y puesto en una tumba. Vayan ustedes, por favor, al libro de los Hechos, en el capítulo número 13, en el verso 29, y vean cómo el apóstol Pablo está hablando precisamente en la sinagoga en Antioquía, y él precisamente está dando fe y testimonio de cómo es que él ya tiene conocimiento de estos argumentos y sobre todo de esta promesa. Y dice así en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero y lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Aquí vemos claramente cómo es que mi Señor Jesucristo estaba cumpliendo una promesa tal cual, ¿sí?, al pie de la letra como estaba escrito. Y el apóstol Pablo ya tenía este conocimiento. Ahora, ¿qué significa este asunto? Bueno, primeramente tenemos que considerar que el hecho de ser sepultado y que vino a resurrección, esto identifica el bautismo del creyente con la sepultura de Jesús o de Cristo.
como lo dice claramente Romanos en el capítulo 6 y Colosenses 2, verso 12. Dice Romanos 6 en el verso número 4. La epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 6, verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Colosenses 2, verso 12, muestra lo mismo y dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vemos en estos dos versos que acabamos de leer, muestra, ¿qué cosa? La sepultura y la resurrección, que traen dos resultados importantísimos. Lo primero, la sepultura de mi Señor Jesucristo apunta hacia la realidad de la muerte que todo cristiano debe de tener, como mi Señor Jesucristo la tuvo, ¿verdad? Pero también podemos ver como número 2 que la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo nos muestra que Él nos da también la resurrección en vida nueva y la esperanza de tener la vida eterna. Así que el verso 4, cuando dice, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, habla precisamente de un verso en especial, resucitó. Y usa prácticamente el tiempo perfecto para indicar que fue una acción que ocurrió en el pasado, pero que tiene permanencia duradera en el presente, o sea que hasta el día de hoy. Si vemos claramente aquí, en esta misma epístola a los Corintios, en el capítulo 15, versos del 12 en adelante, se repite varias ocasiones la palabra resucitó. Miren cómo dice ahí la Escritura. Estoy en primera a los Corintios en el capítulo 15, verso número 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora, vean cómo dice el verso 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ahora, para concluir, el verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, vemos claramente que mi Señor Jesucristo habla de una permanente y duradera vida que Él tiene en nosotros en el presente y dentro de nosotros mismos, así como Él también la traerá para aquellos que quieran vivir en vida nueva por la fe en el arrepentimiento de sus pecados y por la fe de mi Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, también queremos decir algo importante, ¿verdad? La evidencia de la tumba vacía subraya que la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo fue física. O sea, Jesús murió físicamente y también vino a ser resucitado físicamente. Y los 4 escritores de los evangelios describen de forma explícita que la tumba estaba vacía. Y hablan precisamente de que unos varones con vestiduras blancas estaban en el sepulcro exactamente cuando Jesús ya había abandonado esta tumba. Y esto de forma explícita, esto muestra claramente que si la tumba estaba vacía es porque Él mismo salió con su propio pie.
Y esto hablando precisamente de que hubo testigos al momento de estar ahí y que nadie lo platicó, sino solamente los mismos testigos. En el caso de Pedro, las mujeres y los 12, ellos testificaron cómo es que mi Señor Jesucristo se les apareció. Y esto nos lleva precisamente a nuestro tercer punto, que el Evangelio es la revelación de las Escrituras, ¿verdad? Dice el verso número 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. De los versos 5 al 9, Pablo va a enumerar las apariciones de Jesús después de su resurrección y se refiere a la presencia física, mis hermanos, del Señor resucitado. No habla precisamente de las visiones como Pablo experimentó cuando Jesús le habló estando allí en Corintio y en Jerusalén. Miren, vayan ustedes al libro de los Hechos, en el capítulo número 18, en donde vemos cómo es que al apóstol Pablo se le revela a mi Señor Jesucristo y le habla directamente ahí en el verso número 9. Hechos, capítulo 18, verso 9, y dice ahí: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. El verso 10 dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí claramente el apóstol Pablo se coloca en la lista, ¿sí?, de aquellos a los cuales se les reveló, se les apareció Jesucristo. Y en su caso, bueno, pues el Señor Jesús se le apareció camino a Damasco al apóstol Pablo. Aunque esta aparición es completamente diferente y distinta a las que ocurrieron en el periodo antes de la ascensión, después de los 40 días que mi Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Ahora, después de que fue crucificado. Sí, esto es importante que podamos decir, porque antes de eso estuvo 3 años en su ministerio. Ahora, no obstante, aquí podemos decir que durante los 40 días que mi Señor Jesucristo estuvieron entre la resurrección y la ascensión, los testigos vieron al Señor, pero no siempre le reconocían. Pero el hecho de que no lo reconocían, esto no significa que no trajera gozo de testificar de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y sobre todo testificaban de este Jesús que había sido resucitado para el beneplácito y para beneficio de la vida eterna, que traía consigo a todos aquellos creyentes, y nosotros somos parte de ello. Ahora el verso número 5 dice que apareció a Cefas y después a los 12. Pablo está mencionando primero a Pedro, ¿sí?, a quien llama Cefas, que en el original arameo, esa es la forma y la transliteración. Cefas es en arameo y nosotros lo conocemos como Pedro en el español, ¿verdad? Sí lo dice claramente 1:12. Ahora, en esta misma epístola, pudiéramos hacer una pregunta: ¿vio Pedro a mi Señor Jesucristo? Por supuesto que le vio. Claro que sí. ¿Y cuándo lo vio? Bueno, el día domingo de resurrección. Los discípulos en el aposento alto dijeron a los hermanos que iban también camino a Emaús, y esto lo decía precisamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 34, decían ellos: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Aquella mañana el ángel mandó a las mujeres que le dijeran a los discípulos y a Pedro que vayan a Galilea, donde Jesús los encontraría. Y ahí, en ese momento, cuando Pedro tuvo el encuentro con mi Señor Jesucristo, lo perdonó y lo restauró. ¿Cuándo fue esto? Un día domingo, o sea, este domingo de la resurrección. Esa es la razón por la cual todos los creyentes se reúnen el día domingo para glorificar, para escuchar palabra de Dios, para exaltar a mi Señor y Salvador Jesucristo, y también para proclamar el Evangelio desde un púlpito y mostrar las cosas, y que el Evangelio viviente hasta el día de hoy
se sigue proclamando a lo largo de todo el mundo para que la gente pueda ser salva en la persona de Jesús. Y es de la misma forma como cada mañana podemos decir que nosotros los domingos, ¿verdad? Algún día, ¿verdad? Como el mismo Pedro tuvo un encuentro con Jesús, bueno, pues también nosotros, cada uno de los creyentes, tuvimos un encuentro con Jesucristo, ¿sí? Que no solamente puede ser el domingo, puede ser cualquier día, ¿verdad? El encuentro que tuvimos con Jesús es la muestra que nos ha perdonado y que nos restaura día con día, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te guarde, que Dios nos siga bendiciendo y que podamos seguir aprendiendo de la Escritura a través del tiempo que podemos estar juntos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, porque tú día con día nos muestras de tu palabra y de tu evangelio. Permítenos, bendito Señor, el que podamos seguir capacitándonos, instruyéndonos a través de ello. Ayúdanos a poder ser fieles a tu Escritura y que tú, mi Señor, sigas mostrándonos de tu evangelio para la edificación de todos los santos. Guarda nuestro corazón, ayúdanos a tener buen entendimiento y que tú seas exaltado y glorificado. Es nuestro deseo ferviente en lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios te guarde.